Bueno, Dios los bendiga grandemente, mis amados hermanos. Están callados. Dios los bendiga. Amén. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Sean una vez más bienvenidos a este lugar para ministrar la sana y preciosa palabra del Señor Jesucristo. Amén. Les voy a invitar que en este día tan precioso tomen sus Biblias juntamente conmigo y vamos a estudiar un hermoso pasaje de la Biblia que se encuentra en Lucas capítulo 22, versículos del 7 al 22. Amén. Lucas capítulo 22, versículos del 7 al 22. Y mientras mis amados hermanos van buscando la cita bíblica, quiero decirles que hoy vamos a hablar de este tema maravilloso que se titula Conociendo a Dios, Cristo, nuestra Pascua. El tema general que se ha manejado durante el último mes y medio aproximadamente en la iglesia es Conociendo a Dios. ¿Quiénes se acuerdan de qué enseñanzas se han visto en Conociendo a Dios? A ver, los que han visto las enseñanzas. El perdón, que fue hace 15 días, Conociendo a Dios, su perdón. Muy buena enseñanza, se la recomiendo. ¿Qué otra? Señora, Camino al Padre, no, esa no la he dado. Y hermana Lady, de las de Conociendo a Dios. ¿Cómo así que no, hermana? Conociendo a Dios su justicia. Muy bien, hermana. Conociendo a Dios su justicia, conociendo a Dios su verdad, conociendo a Dios su perdón. Hemos ya visto una serie más o menos de 5 enseñanzas. Y hoy vamos a entrar a mirar Conociendo a Dios, Cristo, nuestra Pascua. Amén. Así que los hermanos, por favor, les invito que si no han visto las enseñanzas, las vayan viendo y se vayan poniendo al día, porque esta es la serie que se está enseñando en este último tiempo en la congregación. Amén. Lucas, capítulo 22. Gloria sea al Señor Jesús. Déjalo prendido, por favor. Lucas, capítulo 22, versículo 7 en adelante, dice la escritura de la siguiente manera. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió ¿a quiénes? A Pedro y a Juan, diciendo: id y preparad la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decirle al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre ustedes, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es ¿qué? El nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Gloria sea al Señor Jesús.
Este pasaje es un pasaje paralelo. No, tranquila, sí, yo estoy bien. Este pasaje es un pasaje paralelo al texto de San Juan 13 que leímos el día de anoche, en la reunión de anoche, donde veíamos que en ese evento de la cena del Señor, cuando Jesús se reúne con los apóstoles, mire, en ese evento pasan muchas cosas impresionantes, sino que a veces uno de los solos pasajes no cuenta todo, entonces tenemos que ver todos los pasajes paralelos en los 4 evangelios. Anoche mirábamos en San Juan 13 que una de las cosas que pasó allí en la administración de la cena, antes de la cena, fue que el lavamiento de los pies de los discípulos. También nosotros nos damos cuenta en otros pasajes que después de esto, después de que pasa esto, una de las frases digamos, más repetidas o más conocidas, pero que la gente no sabe cuál es el trasfondo de las que dijo Jesús, es cuando Jesús le dice a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido por ti, para que salgas victorioso y cuando salgas de esto, des testimonio a tus hermanos de esto. Y fue precisamente en esa noche en la que iba a ser entregado. Ahora bien, nosotros estamos desarrollando un tema ya hace algunos domingos en nuestra congregación que se llama Conociendo a Dios. Uno de los últimos temas que se dio fue Conociendo a Dios, el nuevo pacto. Y explicamos que a través de la historia bíblica han sucedido aproximadamente 7 pactos que Dios ha hecho con su pueblo o con el mundo. 7 pactos. Y hablábamos del pacto que hizo con Adán, el pacto que hizo con Noé, el pacto que hizo con David, con Abraham, el pacto que hizo con Moisés y con el pueblo de Israel, y también el pacto que ha hecho con nosotros los gentiles, que es el nuevo pacto. Y en esa enseñanza nos profundizamos un poco a explicar qué era el nuevo pacto. Que el nuevo pacto ya no se sujetaba a obras de ley, sino a la gracia neta de Dios. Es por gracia. Que la salvación depende por la gracia y por la obra que Cristo hizo por nosotros. Y explicamos el concepto y explicamos el sacrificio de Cristo en esto. Ahora bien, como esto es unas enseñanzas secuenciales, hoy vamos a profundizar un poco más en esto. Jesús, el día que fue crucificado, se iba a celebrar algo que se denominaba la Pascua. La primera fiesta nacional de Israel. La primera en ser constituida, mis amados hermanos. Porque muchas personas cuando leen el libro de Éxodo dicen que los primeros mandamientos que Dios le dio a Israel fueron los 10 mandamientos que están en el capítulo 20. Pero eso no es verdad, mis amados hermanos. Si tú retrocedes en ese texto, en el capítulo número 12 del libro de del libro de Éxodo, el Señor ya le había ordenado a Israel que hiciera algo que se llamaba la Pascua y que tendría que hacerlo de ahí en adelante por estatuto perpetuo, que siempre tendría que hacerlo. Le enseñó y le ordenó antes de los 10 mandamientos a guardar la Pascua. Ahora bien, mis amados hermanos, algo que muchos de mis amados hermanos no comprenden es qué es la Pascua. Primera pregunta que hacemos hoy acá en la iglesia. ¿Qué significa la palabra Pascua? Hermano Luis, ¿tiene algún...? La palabra Pascua viene del hebreo Peshat. Peshat, que significa muy bien. pasar. ¿Pasar por qué? Literalmente pasar. El fondo del asunto viene cuando ellos, en cuanto a las plagas de Faraón, pasaron en los dinteles de la puerta sangre de un cordero, un cordero sin mancha, para evitar el sacrificio por parte del ángel hacia los primogénitos. Ok, muy bien. Entonces, como el hermano Luis lo dice, la palabra Pascua en hebreo se escribe Pesach, con J al final. Pesach. Y significa pasar por alto. Pasar por alto o pasar de largo. Eso significa. En griego, la traducción griega, la que está escrita aquí en Lucas, es la palabra griega pasha. Así como suena. Pas con S y cha. Pasha. ¿Qué significa exactamente lo mismo? Pasar por alto o pasar de largo.
Esto hace referencia a que en Egipto Dios había determinado castigar al pueblo de los egipcios por sus pecados, por su idolatría, por la opresión a la que tenían y la esclavitud y el yugo que tenían sobre Israel 430 años. Pero ojo a esto, los egipcios no solamente ellos eran culpables del pecado y de la idolatría, no solamente ellos, sino que también los hebreos, los que estaban allí esclavizados, eran culpables de pecado. Ellos también, durante 430 años, los dioses que conocían eran los de Egipto, y a esos eran los que adoraban, y a esos eran los que seguían, y con Dios les pasaba lo mismo que a Job. De oídas lo habían oído. Sabían que eran hebreos, sabían que tenían su propio Dios, pero no le servían, no lo adoraban, y seguían las costumbres paganas de Egipto. Un dato bien interesante, que después, si Dios nos permite, haremos una enseñanza más profunda de eso, es que cada una de las 10 plagas que Dios envió sobre Egipto está relacionada directamente con un dios específico de la cultura pagana de los egipcios. Por ejemplo, cuando envió las ranas, eso estaba relacionado con una diosa que era representada por una rana en Egipto. Entonces las ranas eran sagradas. Y Dios con ranas los castigó hasta que ellos les tocó coger esas ranas, las quemaban, hacían lo imposible porque ya no aguantaban. Con los mosquitos, con las moscas, con las aguas en sangre. Cada uno de esas plagas tipificaba a uno de los dioses paganos de Egipto. Y Dios pasó su juicio sobre Egipto castigándolo con los animales o las figuras de sus propios dioses. Eso es un dato bien interesante, del cual después, vuelvo y lo digo, podremos hacer un estudio, puede ser los jueves en el discipulado, podremos hacer un estudio bien tremendo de eso. Y por último la última plaga termina con la muerte de los primogénitos. Ahora bien, Dios le dice a Moisés en la antigüedad, le dice, vaya y ordene que celebren la Pascua, que sacrifiquen un cordero y con la sangre de ese cordero pinten los dinteles, ¿cierto? Y los marcos de las puertas, ¿cierto? Pinten los marcos de las puertas y el ángel de la muerte entrará esa noche por todo Egipto y matará a todos los primogénitos, pero pasará de largo por encima de las casas donde esté ese dintel pintado de sangre. Es decir, donde esté la sangre, donde la sangre esté como señal, el ángel pasará de largo. El ángel Pesach, hará Pascua con ustedes, pasará de largo y no los matará. Eso significa la palabra Pascua. Esa es la verdadera connotación o trasfondo de la palabra Pascua. Mis amados hermanos, y yo quiero que usted revise conmigo un poco en contexto lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 al 7. Éxodo. Gloria sea al Señor. Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 al 7. Denme un segundo, yo también llego. Sí, mis hermanos que están ahí conectados, Éxodo 12, versículos del 1 al 7. Si hay alguna pregunta, no duden en hacerla, por favor, mis amados hermanos. Yo espero que los hermanos que están conectados en este enlace desde Bogotá se estén dirigiendo para el lugar de reunión. Gloria sea el Señor Jesús. Muy bien, mis amados hermanos. Dice la escritura de la siguiente manera. Versículo 1 en adelante. Ahí tiene título grande en casi todas las Biblias, la Pascua. Dice así. Habló Jehová a Moisés, ¿y a quién más? Y a Aarón, en la tierra de Egipto, diciendo, este mes les será a ustedes principio de los meses. Para ustedes será el primero de los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero
según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato, dice la escritura, a su casa tomarán uno según el número de personas conforme al comer de cada hombre. Es decir, que según si comíamos harto o poquito, así mismo preparáramos el cordero. Si el cordero era muy grande para que una sola familia lo comiera, entonces se unieran con su vecino inmediato, ¿cierto? Para juntos comer la Pascua. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que uno tenía que tener buenas relaciones con su vecino. Imagínese el día de la Pascua y uno estar peleado con los vecinos de al lado. ¿Con quién comía la Pascua? Tremendo. Cositas que uno puede ir pensando y analizando en estos textos. Amén. Entonces, hiciéramos así como el hermano Luis y yo, de buen comer, entonces tenían que ser un cordero más grandecito, ¿no? Gloria sea al Señor Jesús. Sí. Ahora bien, mis amados hermanos, Señor, sigue diciendo la escritura. Entonces, versículo número 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Escúchese bien, ¿cómo la van a comer? Asada al fuego. Y comerán panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida al agua. Es decir, no se podía hervir o cocinar la carne con agua. Tenía que ser todo asado al fuego, ¿cierto? Sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, ¿qué harán con eso? Lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, calzados vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y comeréis apresuradamente la Pascua de Jehová. Porque yo pasaré, versículo 12, aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre será por señal en las casas donde ustedes estén, y veréis la sangre, y veré la sangre, y pasaré de ustedes, y no habrá entre ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día, versículo 14, será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Leímos hasta el versículo número 14. Aquí el Señor le dice a Israel por medio de Moisés y de Aarón, ¿qué era la Pascua? Sacrificar un cordero de 1 año, sin defecto. Tenían que tomarlo el primer día de ese mes y prepararlo y tenerlo listo para sacrificarlo el día 14. ¿A qué mes hace referencia? Se habla del mes Nisan, que en hebreo, o en español más bien, significa el mes de abril. Entonces, ¿cuándo era la Pascua? El 14 de abril. La Biblia dice aquí que el cordero había que sacrificarlo el día 14 de abril. El día 14 de abril. Como Cristo murió en las vísperas de la Pascua, queremos decir, y Cristo murió entre las 2 tardes, porque Él murió a las 3 de la tarde, según el organigrama de los días y el calendario, gracias, de los judíos. Él muere a esa hora, a las 3 de la tarde, que es entre las 2 tardes,
cuando ya se preparaba el cordero para la Pascua, quiere decir que Jesús murió entre el 13 y el 14 de abril de ese año. ¿Sabía usted esa fecha? ¿Sabía usted que sí hay un dato específico sobre el día en que Cristo murió? Cristo murió en las vísperas de la Pascua. Ahora, si usted sigue leyendo el texto de Éxodo, usted se va a encontrar que una de las cosas que Dios le ordena a los judíos en ese día en especial es que no pueden hacer absolutamente nada, sino solo preparar los alimentos. No podían hacer nada, ni trabajar, ni ir que al médico, no, absolutamente nada. Dios les ordena que no debían hacer nada sino estar listos, ceñidos, vestidos, calzados, listos con un bordón en la mano. Y le dice que ese día lo tendrían que celebrar como estatuto perpetuo y que en ese día no podían hacer nada. Cuando las personas no conocen este hecho, entran en conflicto porque muchos piensan que Jesús murió un viernes en la tarde. Y así lo predica la gran mayoría de personas. Pero esa expresión bíblica no tiene coherencia con lo que la Escritura dice cuando dice que así como Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches, no habla de 3 mediodías o 3 medianoches o 3 días mal contados, sino 3 días y 3 noches completicos, dijo: asimismo el hombre, el Hijo del Hombre, estará en las profundidades, irá al Seol 3 días y 3 noches. Y a muchos no les cuadran la cuenta cuando hacen la cuenta de que Jesús murió el día viernes a las 3 de la tarde. Porque cuando las mujeres van al sepulcro el día domingo, primer día de la semana, a eso de las 6 de la mañana, no habían pasado sino aproximadamente 1 día y medio desde la muerte de Cristo. Ahora, la Escritura no dice que Jesús murió en un día antes del día de reposo, aunque a veces se menciona el día de reposo. Todos los evangelios mencionan que Jesús murió fue el día o las horas antes del inicio de la Pascua. Y lo que muchos no conocen es que en la cultura judía, la Pascua, el día de la Pascua, fuera que fuera el día, fuera un lunes, un martes, un miércoles, por consiguiente se consideraba un día de reposo porque Dios había dado orden de que ese día no se debía hacer absolutamente nada más, sino solo comer la Pascua. Lo más que podían hacer era preparar los alimentos, no más. Por eso, cuando las fiestas de la Pascua caen todos los años en Israel, o caían y hasta el día de hoy tratan de celebrarlo, hay algo bien especial. Cuando la Pascua cae, generalmente en esa semana casi siempre hay 2 días de reposo. Lo que quiere decir que Cristo vino a morir aproximadamente fue un miércoles, según si hacemos las cuentas específicas. Ahora les digo aproximadamente, puede que nos estemos equivocando en algo, ¿cierto? Porque el texto no lo dice directamente. Pero lo más probable es que Cristo no murió el viernes a las 3 de la tarde, sino el miércoles de esa semana a las 3 de la tarde. Y si se hacen las cuentas, desde ahí que empezaba ese día de reposo, jueves, viernes, sábado, se cumplen los 3 días en los que Cristo estuvo muerto, y el domingo, que es el primer día de la semana, ya estaba Cristo resucitado. Ya no estaba en la tumba. Señor. O podría haber sido un jueves, ya que cortando desde el mismo día y cortando una parte del domingo. Claro, porque es que el horario de ellos no es como el de nosotros. Nuestro día comienza ¿a qué horas? A la medianoche comienza a contarse el día. En el horario de los judíos no es así. Empiezas a las 6 de la tarde. Y Cristo murió 3 horas antes de que iniciara la Pascua, antes de que iniciara el jueves. O sea, él ya se estaba terminando el día cuando él muere. Eso como un dato adicional. Para que tengamos claridad de que la Biblia no se equivoca, hermanos. Lo que pasa es que la Biblia, hay versículos que no nos dicen las cosas directamente, pero cuando usted los estudia con cuidado, entiende el concepto de estas cosas, ¿sí? Muchos se confunden porque en algunas partes mencionan que ese día era el día de reposo y lo asocian con el día sábado. Pero resulta que por todos los 4 evangelios se nos está diciendo que Cristo murió fue en la víspera de la Pascua. Es más, él celebró la Santa Cena en vísperas de la Pascua.
Esperemos que pase el vendedor. El comprador. Bueno, mis señora, Una pregunta. dígame. ¿Pero cuántas Pascuas habían? ¿Habían varias o solamente hubo siempre una Pascua? No, la Pascua es una sola, mi amada hermana, y se celebra todos los años desde que Dios la instituyó con Israel. Se celebra todos los años en Israel el día 14 de abril. Caiga el día que caiga, ese día es la Pascua. No importa si es un lunes. El día de De abril, 14 de abril. No, sí, pero también es Abid, es algo así como en una palabra griego que quiere decir abril. No, De abril, no, el 14 de abril es en hebreo el 14 de Nisan. En hebreo es el mes de Nisan. Y el Señor constituyó no solamente que se iba a hacer esa fiesta, sino lo que dice nuestra hermana Joana, lo acabamos de leer, que abril para los judíos sería el primer mes del año, según el calendario de ellos. Nuestro primer mes del año es enero, pero Dios le dijo a ellos que abril sería el primer mes de todos los meses que ellos tendrían. Y en ese primer mes... Doctor, es que yo aquí tengo mes de abril, A, B, I, B igual a marzo, raya abril. No, Es diferente. es ¿sí? diferente, sí señora. Porque algunos creen que los meses son entre marzo y abril, pero originalmente el mes es abril y el día es el 14 de abril. Y el primer mes de los judíos es abril, en aquellas épocas, ¿no? Claro, hasta el día de hoy, todos los 14 de abril se celebra la Pascua. Por eso es que generalmente entre el mes de marzo y el mes de abril, que es el estudio que tiene mi hermana Esperanza allí en las manos, es que la Iglesia Católica entre esos meses celebra también la famosa Semana Santa, que sencillamente es una representación a la manera católica de lo que realmente es la Pascua del Señor. ¿Sí? Por eso siempre... Pastor, esto es una explicación de la Biblia, Dios habla hoy. Sí, señora. Sí, no se preocupe, está bien. Lo que pasa es que acuérdese que hay textos o hay palabras que en diferentes idiomas se escriben de distinta manera, pero a la larga significan lo mismo. ¿Sí? Entonces no hay problema por eso, mi amada hermana. Ahora bien, sigamos, mis amados hermanos. Entonces entendimos que ese primer día y mes, ese día de la Pascua, ellos tenían que hacer ¿qué? Sacrificar un ¿qué? Un cordero. ¿De cuántos años? De un año. Macho. ¿Y sin qué? Y sin defecto o mancha. Y si el cordero era muy grande, entonces tenían que compartirlo con su familia, con el vecino inmediato, ¿cierto? Y juntos entre las familias comerlo. ¿Cómo debían comerlo? Asado, al fuego, completamente. Y tenían que comerse todo. La piel, las patas, las entrañas. Y si algo sobraba, a la mañana cuando amanecía, debían sacarlo y quemar. ¿Qué tenían que hacer con la sangre de ese animal? Pintar los dinteles de las puertas de sus casas, es decir, los marcos de las puertas. Para que aquella noche, le dice el Señor, Dios estaba ejecutando, ahí dice la Escritura, su juicio ¿contra quiénes? No, ¿contra quiénes? ¿Contra quiénes? Los dioses de Egipto. Esto es impresionante. ¿Sí se da cuenta que él menciona ahí que él está ejecutando sus juicios contra los dioses de Egipto? Inclusive cuando él mata o manda al ángel de la muerte a que acabe con la vida de los primogénitos, ahí estaba pasando su juicio contra un dios de las deidades egipcias que protegía a los primogénitos. Impresionante. Sí, porque el egipcio pues se lo llevó. Exacto, porque por ejemplo en las películas muestran que el faraón va y se lo lleva a su hijo ya envuelto en mortajas, se lo lleva al dios de él y dice: ¿usted por qué permitió eso si usted es el que los protege? Eso muestran las películas porque esa es la connotación real de ese pasaje. Ahora, la Pascua simboliza el juicio de Dios sobre las naciones y sobre los dioses paganos. Pero también simboliza que aquellos que estaban cubiertos por la sangre de ese cordero, el ángel de la muerte
pasaría de largo y no los tocaría. No habría mortandad sobre su casa, sino que sobre ellos habría salvación. Y dice la Escritura que tendrían que comer esas carnes apresuradamente, con panes sin levadura y con hierbas amargas. Y todo esto, la carne, los panes sin levadura, las hierbas amargas y comer apresuradamente, simbolizaba el oprobio que ellos tuvieron durante 400 años, la carne asada que ellos estuvieron expuestos todos esos 400 años al sol, esclavizados, simbolizaban los sufrimientos, los padecimientos, pero también simbolizaba, dice que comer apresuradamente significaba que ellos al día siguiente tendrían que salir apresuradamente de esa tierra, porque Dios los sacaría de una manera sobrenatural. Y si seguimos profundizando en el texto de Éxodo, nos vamos a encontrar cosas impresionantes. Cosas, por ejemplo, que cuando ellos salieron, ya que el faraón le dijo, váyanse, no los queremos más aquí, váyanse. Ellos salen y resulta que los egipcios, los opresores de Israel, usted sigue leyendo los textos, salieron a las calles y hicieron como una caravana, y todos los hebreos iban saliendo por el medio, por las calles, y los egipcios se quitaban sus cadenas, sus aretes, sus argollas, y se las daban, se las tiraban y ellos las recogían. Les pagaron el oprobio. Israel no solamente salió libre, sino salió con el pago de su trabajo, con oro, con animales, toda la nación de Israel. Según el mismo libro de Éxodo, nos da en algunos pasajes, nos dice que salieron aproximadamente entre 600,000 y 900,000 judíos, solamente contando hombres. Y dice que aparte de los hebreos, salieron con ellos aproximadamente 300,000 personas que eran esclavas pero que no eran hebreas, y salieron con ellos. Y acuérdense que solo se hacía el censo de cabezas de hombres. Quiere decir que de la nación de Israel salieron de Egipto, los hebreos, los esclavos que salieron, fueron aproximadamente, con hombres y mujeres y niños, aproximadamente 2 millones de personas. Ya todas salieron con oro, con plata, con cosas de valor, sin haberlas pedido. Impresionante. Ese es el poder de Dios. Ese es el Dios de los israelitas. Y es espectacular. Y de ahí en adelante, la fiesta de la Pascua es la primera de todas las fiestas instituidas en Israel. Porque casi todos los demás mandamientos y leyes Dios se las dio a Israel en el Sinaí, fuera de Egipto. Pero esta orden se la dio en la misma tierra de Egipto. Y la primer Pascua no se celebró ni en el desierto, ni en la tierra de Israel, sino se celebró en Egipto. Se lo celebró en el propio lugar donde sus enemigos los tenían esclavos. A mí me parece esto maravilloso. Ahora bien, mis amados hermanos, la palabra en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, mas el favor inmerecido de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Todas aquellas personas de ese mundo antiguo, egipcios y hebreos, todos sin excepción, eran culpables de pecado. Y todos merecían la muerte. Cuando Dios envió al ángel de la muerte para que matara a los primogénitos y acabara y castigara, ese ángel estaba dispuesto a matar a todos sin excepción. Pero Dios, que es rico en su misericordia y con su poder, por amor a su pueblo, a un pueblo que aún siendo esclavo era pecador y pagano también, le extendió su favor, le extendió su misericordia y le dio un medio de salvación aquella noche tan terrible. Y el medio de salvación fue el Cordero de la Pascua. Sacrificar un cordero, y por su sangre el ángel de la muerte pasó por alto, pasó de largo,
y no ejecutó juicio contra los israelitas, porque ellos habían sido cubiertos por la sangre del Cordero de la Pascua. Ahora, usted va a Romanos capítulo 3, vamos todos a Romanos capítulo 3, versículos 23 en adelante, y nos encontramos con la siguiente maravilla escritural. 3:23, Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice la escritura de la siguiente manera, mis amados hermanos, voy a leer a favor de todos ustedes. Dice así: el 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántas personas han pecado? ¿Habrá alguno que no haya pecado? Todos hemos pecado. Y al ser todos pecadores, estamos ¿qué? Destituidos ¿de qué cosa? De la gloria de Dios. Pero el versículo 24 dice: siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber hecho ¿qué cosa? Dígalo todo. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí está diciendo la escritura en griego que Dios nos justificó y justificó a los antiguos también por la gracia, por su amor y bondad, porque hizo la Pascua con nosotros, porque pasó por alto o de largo nuestros pecados, para poder hacernos aptos para la salvación. Usted no se alcanza a imaginar lo tremendo de esto, hermanos. Pero imagínense que desde antes de la fundación del mundo, como lo dicen algunos textos, Dios ya había pensado en cada uno de los que estamos aquí presentes, en cada uno de los que están escuchando a través de este medio digital y que somos la familia de la fe. Hermano Luis, antes de la fundación del mundo, Dios ya había pensado en usted y Dios ya había pensado en hacer Pascua con usted, en pasar por alto sus pecados para hacerlo miembro de la familia de la fe. Eso a usted lo tiene que emocionar. Eso a usted lo tiene que poner a pensar. Eso usted tiene que decir: wow. Dios pasó por alto los pecados de los antiguos y hoy pasó por alto mis pecados para hacerme justo delante de Él. Eso es algo, mis amados hermanos, que solo cuando lo logramos entender aquí en nuestra mente y en nuestro corazón, le podemos dar la importancia de vida. Cuando usted entiende lo que Dios hizo por usted y todo lo que ha hecho por usted, eso tiene que obligarlo a usted en su mente, en su corazón, a que usted sea más responsable, más diligente y a que viva en mayor santidad delante de Dios. Porque la obra que Dios hizo por usted no ha sido poca. Ha sido una gran obra que ha implicado demasiadas cosas para que usted hoy pueda ser reconocido como justo y santo delante del trono de Dios. La pregunta es: ¿nos estamos comportando a la altura? ¿Estamos siendo dignos de este llamamiento, de este regalo y este favor que Dios decidió extender sobre nosotros, siendo nosotros malos, siendo nosotros pecadores? ¿Cómo estamos actuando frente a tal favor y misericordia de Dios? Esa es la pregunta que debería usted hoy hacerse en este momento. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios quiso hacer Pascua. Ahora bien, iniciamos leyendo el texto de Lucas capítulo número ¿qué? 22, versículos del 7 al 22. Regresemos allí. Y esta era la Pascua para los israelitas a grandes rasgos. Obvio, eso tiene una cantidad de connotaciones y tradiciones, pero esta era la Pascua. Ahora bien,
Una noche antes de la Pascua, el Señor, o un día antes de la Pascua, el Señor manda a 2 de sus discípulos. ¿A quiénes? A Pedro y a Juan. Si usted lee el texto completo, desde antes con su contexto, y si usted lee los pasajes paralelos en los otros evangelios, se va a encontrar la misma historia contada de diferentes versiones, pero siempre todas coinciden en algo: que cuando llegaron al evento de la cena del Señor, previamente los versículos anteriores o el pasaje anterior habla de que ya Judas había arreglado entregar o vender a Jesucristo. Sí. Ahora bien, quiero que piensen por un momento en esto. Cuando Jesús dice tomad el pan y partidlo por ustedes, generalmente las tradiciones que había, en la tradición que había en la cultura judía, era que si había una mesa y había muchos comensales, entonces habían unos recipientes o unas copas, y por cada copa máximo 4 personas mojaban el pan y compartían ahí la cena. Es decir, que habían varias copas en la mesa. Cuando Jesús, señora. Es que dice que la Pascua se celebraba en familia, pero ahí estaban. Exacto, se celebraba en familia. Muy buen punto. La Pascua se mandó a celebrar ¿cómo? En familia. Era el padre de familia con su esposa, con sus hijos, con sus criados si los tenía. Si era mucho el cordero, con sus vecinos en familia. Y era el padre de familia el que tenía, según la tradición, que levantar el pan, bendecirlo, partirlo, contar la historia de qué fue lo que pasó, de cómo fueron liberados, qué significaba eso. Y generalmente en la fiesta de la Pascua tenían aproximadamente 4 copas de vino que se repartían en toda la noche. O sea, no era toda la noche bebiendo vino, sino en 4 momentos especiales se compartía el vino. Ahora bien, usted dice, pero Jesús no estaba con la familia de él, sino con sus discípulos. La hermana Diana Tapias, en algunas de sus enseñanzas que ha dado a la iglesia, ha hecho un gran esfuerzo por hacernos entender a nosotros a través de la Escritura que la familia de la fe es nuestra verdadera familia en Dios. Que más importante que nuestros propios familia de sangre, porque a veces son hasta nuestros enemigos, la Biblia demuestra que la familia de la fe debe ser lo más importante. En un pasaje muestran cuando la madre y los hermanos físicos carnales de Jesús llegan a buscarle, y él está enseñando en una casa, en un lugar, y le dicen: Señor, tu mamá y tus hermanos te buscan. Y él dice: ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Todos los que hacen la voluntad de Dios, todos los que están en este camino glorioso de salvación, ellos son mis hermanos, ellas son mis madres. Eso lo dijo Jesús. Así que Jesús no estaba fuera de contexto. Jesús estaba con su familia. Jesús estaba con su verdadera familia, la familia de la fe, y estaba compartiendo con ellos. Esto es maravilloso entender, porque muchas veces, tristemente, muchas personas en medio de la iglesia dicen que aman a Dios, que aman la iglesia, pero prefieren ir y compartir con el mundo antes que con su familia en la fe. Y dicen: no, es que para mí más importante es mi mamá y mi papá. Y si su mamá y su papá se van para el infierno, son más importantes. Para usted debe ser más importante su familia en la fe. Y esto no lo decimos nosotros, es lo que la Biblia le enseña. Ahora, hay gente que se despeluca: ¿cómo esto no puede hacer así? Claro, basado en su moral y en su entendimiento vano, las Escrituras podrán pensar esto. Pero Dios nos dejó consignado en su palabra su voluntad. Y por eso dice Jesús: el que quiera hacer la voluntad de mi Padre es mi hermano, es mi familia. El que no la quiera hacer no tiene nada que ver conmigo. ¿Se acuerda que vimos un tema, un corazón para Jesús, y las 2 últimas enseñanzas se habló de la voluntad de Dios? Enseñanzas fuertes, pero así era. Mis amados hermanos, ahora, lo importante de esto es que como se repartían varias copas, no todos comían o tomaban de la misma copa. Hay algo bien interesante, que cuando Jesús le dice a Judas que tome y moje el pan de su copa,
Quiere decir que Judas hasta ese momento era uno de los más cercanos a Jesús. Porque él no mojó su pan en las otras copas que habían en la mesa, sino en la misma copa del Señor. ¿No se les haga raro? Como lo hablábamos anoche en ese tema, que no lo logramos desarrollar todo porque es mucho más profundo. Ese tema que vimos anoche, ¿cómo se tituló? Pureza, traición y confusión, ¿cierto? Vimos cómo Judas traicionó al Señor. No se le haga raro que muchas veces la traición, el dolor y la decepción vengan de las personas que más queremos, de las que son más allegados a nosotros. Interesante dato. Ahora, en el pasaje de Lucas encontramos que Dios le dice a Pedro y a Juan: vayan y preparen, vayan y busquen el lugar. ¿A dónde vamos a preparar el lugar, Señor? Vayan a la ciudad, porque hasta donde tenemos entendido, Jesús en ese momento estaba en Betania y los manda a Jerusalén a que busquen el lugar. Y les dice: cuando vayan a la ciudad, ustedes verán un hombre con un cántaro de agua. Síganlo y a donde él llegue, hablen allí y díganle: el Señor ha mandado decir que cuál es el lugar que está dispuesto. Y ya va a estar un lugar dispuesto. Ahora, aquí hay algo que las personas no analizan. El cántaro de agua. Un hombre con un cántaro de agua. ¿Cuántos hombres en aquel momento llevaban cántaros de agua en la ciudad? Eran las mujeres. ¿Quiénes? Las mujeres. Eran las mujeres las que llevaban un cántaro de agua. Pero el lector de la escritura, que solo lee pero no estudia los trasfondos, dirá: pero ¿cuántos hombres habrían con un cántaro de agua? ¿Cómo hicieron Pedro y Juan para saber cuál era? Resulta, mis amados hermanos, que como todo hay que entenderlo con la cultura judía, pues en esa época y más en esos días de las fiestas, no eran los hombres los que llevaban cántaros de agua. Los hombres llevaban agua, pero en pieles de cuero, en unos bolsos, ¿cómo es que se llamaban? No sé, tenían unos bolsos especiales en cuero, en pieles de cuero, donde cargaban agua. Se los terciaban. Parecido a los odres, pero para contener más agua. Los hombres usaban esos bolsos y se terciaban esos bolsos llenos de agua. Pero las mujeres eran las que caminaban con unos cántaros sobre sus hombros o generalmente sobre sus cabezas. Cántaros llenos de agua. Así que cuando Pedro y Juan van a la ciudad, ellos se fueron pensando: ¿y a quién va? ¿Y será que sí va a haber un hombre cargando un cántaro? Eso era algo muy difícil de ver, no imposible, pero muy difícil de ver que hubiese un hombre con un cántaro de agua. Lo más tremendo, como dice algún pastor que vi en una enseñanza, dijo: en aquella época no había la tecnología que hoy hay. No habían celulares, no había que correos electrónicos, que no había la manera de comunicarse. ¿Cómo Jesús sabía que los dos apóstoles se iban a encontrar con un hombre que cargara un cántaro? Y fuera eso le dice: no le pregunten nada, solo síganlo. Y al lugar donde llegue, allí hablen con el dueño de la vivienda, con el padre de familia, y dígales que dónde está el lugar para el maestro. Y lo más tremendo es que les dice: y ojo, porque el lugar ya está dispuesto, ya está determinado. Esto hace referencia a que Jesús, ese pasaje muestra que Jesús realmente tenía autoridad. Jesús realmente Dios, porque todo lo sabía. Y con esto le demostró a sus discípulos que Él estaba en control absoluto de todas las cosas. Muchas veces usted en su vida, en su mente y corazón, en medio de las diferentes situaciones que pase, usted se preguntará: ¿y de dónde va a salir la plata para el arriendo? ¿Y de dónde va a pasar tantas cosas? ¿Y cómo voy a hacer yo tal cosa? ¿Y cómo voy a lograr recuperar a mi familia? ¿Y cómo voy a lograr hacer tal cosa? ¿Y cómo voy? Dios ya todo lo tiene dispuesto. Dios ya todo lo tiene determinado. Dios ya todo lo tiene preparado. Lo único que usted tiene que hacer es lo que los discípulos hicieron. Cuando Jesús le daba una orden, ellos ¿qué? La obedecían. Ellos no dijeron: Señor, pero ¿cómo así? ¿Dónde nos vamos a encontrar un hombre así? No, ellos se fueron a la ciudad y esperaron muy seguramente hasta que encontraron el hombre.
obedecieron a la voz de Dios. Muchos no ven el propósito de Dios en su vida, sencillamente no porque Dios falle, no porque Dios sea mentiroso, no porque la Biblia sea mentirosa, sino porque los hombres no quieren obedecer la palabra de Dios. Quieren que Dios haga milagros, maravillas, prodigios, señales, los levante en sus ministerios, pero no quieren someterse a la voz de Dios. No quieren obedecer lo que Dios enseña. Tremendo. Y más tremendo es que cuando vemos que Judas era un discípulo cercano, Dios no mandó a Judas a buscar el lugar. Dios mandó a Pedro y Juan. Porque Judas ya lo había vendido. Y Judas estaba esperando el momento para entregarle. Y si Judas hubiera sabido de antemano el lugar donde iban a hacer la Santa Cena, seguramente allí en ese lugar le hubieran llegado a arrestarlo y no hubieran permitido ni siquiera que celebrara la cena. La sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, impresionante. Ahora bien, Lucas, capítulo 22, ¿lo tienen todos ahí? Amén. Saltándonos un poco todas estas cosas. El versículo número, estamos en el versículo número ¿qué? 7 de Lucas, ¿cierto? 7, el 22, 7. Ahora vamos hasta el versículo número donde toman la cena del Señor. Entonces, el versículo número 14. Cuando era la hora, escuchen bien, llegaron al lugar, estaban dispuestos todos para tomar la cena. Entonces el versículo 14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa él con los apóstoles. Y le dijo, ¿cuánto he deseado yo comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? Seguramente en los años anteriores, porque Jesús duró 3 años y medio aproximadamente en su ministerio, tuvieron la oportunidad de tomar la Pascua, de hacer la Pascua, de participar de este evento. Pero Jesús les dice, ¿cuánto he deseado yo estar con ustedes en este momento tan tremendo de mi vida? ¿Cuánto he deseado yo con ustedes este momento de comer esta Pascua? Porque los escritores bíblicos no mencionan las anteriores Pascuas. Los discípulos estuvieron con Cristo aproximadamente 3 años. Y lo más tremendo es que solo se menciona una vez que comieron la Pascua, la última vez. Porque fue la principal, la esencial, y porque es la que Jesús dice, esta es la que yo deseaba tomar con ustedes. Sigue diciendo la escritura. Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre ustedes. Porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Ojo a esto. Cuando se celebraba la Pascua, la función del padre de familia era explicarle a los hijos, a las esposas, a todos los que estuvieran en la reunión, ¿cuál era el significado de la Pascua? Cuando él tomaba el pan y tomaba el cordero, explicaba que esos fueron los elementos que se usaron en la antigüedad a través de los cuales significaban o tipificaban la liberación de Israel. Tipificaban la liberación de Israel. Y hablaban de lo que Dios hizo con Moisés y con el pueblo en aquellas épocas y de lo que Dios había hecho por ellos. Pero ¿cuál sería la sorpresa? Ojo a esto, mis amados hermanos, lo que viene es tremendo. ¿Cuál sería la sorpresa de los discípulos cuando él toma el pan y la copa? Él no le dice, esto fue lo que hicieron por ustedes.
Esto fue lo que pasó en la actividad. Este pan representa los sufrimientos de ellos. No, él toma el pan, lo parte y dice, esto representa mi cuerpo, que por ustedes va a ser partido. En ese momento crucial, Jesús les enseñó a los apóstoles que el significado de la Pascua había cambiado totalmente. Que la Pascua que los israelitas tenían era una Pascua velada, que era la sombra o tipo de lo que había que venir. Pero ahora Cristo les cambia la historia y les dice, esta Pascua que ustedes celebraban, era una sombra de lo que yo vengo a hacer para ustedes. Yo soy la verdadera Pascua. Se quedó encerrado. Yo soy la verdadera Pascua. Y ya la Pascua no es el cordero, es mi cuerpo. Ya no es la sangre del cordero en los marcos de las puertas, es mi sangre que por ustedes será derramada. Y esta sangre, les dice allí, y en los otros evangelios le dice, representa el nuevo pacto, la nueva alianza, la nueva manera en la que Dios dará salvación, ya no solo a ustedes, sino a toda la humanidad en general. Tremendo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Amén. ¿Sí le han dado en la importancia a esto? ¿Le encuentran la importancia a esto que les estoy hablando, hermanos? Es mi nuevo pacto. Y hay algo bien especial. ¿Cuál, mis amados hermanos? ¿Cuál era el tema central de la Pascua? ¿Cuál era el elemento más importante de la Pascua? El cordero. Dígalo fuerte, hermana. Cordero. El cordero. Vuelvo y pregunto ahora sí a todos. ¿Cuál era el elemento principal de toda la Pascua? El cordero. Y usted estudia en los 4 evangelios esta historia y por ningún lado se menciona el cordero. ¿Por qué los evangelistas, cuando escriben de la cena del Señor, no mencionaron al cordero, que comieron el cordero? Porque entendieron que el cordero, ese animalito, ya no era lo principal en la historia. Entendieron que Cristo era el Cordero de Dios y por eso toda la historia bíblica se centra en Cristo. Porque el personaje más importante de la Pascua ya no era ese Cordero que tipificaba salvación, sino que es Cristo, el Cordero de Dios. Por eso cuando Juan Bautista ve venir a Jesús para ser bautizado, las primeras palabras que salen de su boca al verlo lejos es decirle a la gran multitud que había con él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios. Cristo le dijo a los discípulos de una manera muy tremenda allí: mi cuerpo, mi sangre va a ser sacrificado como ese cordero por ustedes, pero ya no para celebrar una fiesta de salvación humana y terrenal, sino para celebrar una fiesta de salvación y redención eterna, ya no con un enemigo terrenal, sino con un enemigo espiritual que es el diablo y el pecado. Y yo los liberaré de esa opresión. En San Juan capítulo 8, ustedes leen que Jesús toma a los fariseos y escribas y le dicen: ustedes dicen que son de Dios, pero ustedes no son de Dios, sino que vuestro padre es el diablo, porque él es el padre de la mentira y ha sido homicida desde el principio, y ustedes hacen lo mismo que él. Y él le dice en esa charla a los israelitas, le dice: yo vine para libertarlos. Y ellos dicen: ¿libertarlos de qué? Si nunca hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham, somos hijos de Moisés, nosotros no somos esclavos de nadie. Y Jesús ahí les explica que ellos son esclavos del pecado, que así como los israelitas fueron esclavos de Israel, de Egipto, del faraón, de los emperadores de Babilonia, de Asiria y de Persia, así en ese momento ellos, aunque se parecían ser libres, eran esclavos del pecado, y al ser esclavos del pecado eran hijos del diablo y estaban destinados a condenación, lo mismo que todos los demás. Y por eso él dice: yo soy el Cordero de Dios.
Dice Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo que hace Cristo a continuación es que va y da su vida por los pecadores. Da su vida por aquellos que el Padre le entregó en su mano. Y derrama su sangre preciosa. Y esa sangre ya no quedó impregnada en los marcos o dinteles de las puertas de las casas, sino que esa sangre nos roció y nos cubrió a nosotros y nos lavó por completo. Por lo cual el ángel de la muerte y de la destrucción, cuando pase su ira sobre este mundo y vengan los juicios sobre los hombres, pasará de largo por encima de nosotros. Ya no nos podrá tocar, porque sorbida es la muerte en victoria, dice la Escritura. Porque Cristo en la cruz es nuestra Pascua, una Pascua eterna, que no se tiene que celebrar todos los días, sino que se celebró una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra esperanza de vida. Cristo es el dueño de nuestro ser, de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Amén. 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 Yo los veo más que emocionados, asustados. ¿Qué pasa? Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Cristo es nuestra Pascua. Y Él dio su vida por nosotros. Y nos dijo, y este es el nuevo pacto. Mi sangre, mi cuerpo que por ustedes es partido. Es el nuevo pacto. Y el versículo número 23, 22 dice, 21, dice, mas he aquí a la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está que Jesús sabía que iba a tener que pasar eso porque ya estaba determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí si quién de ellos sería el que había de hacer esto, mis amados hermanos. Algo importante que yo comentaba con la hermana Joana esta mañana es que en la enseñanza de anoche, en San Juan capítulo 13, no lo alcanzamos a desarrollar todo. Después de que Jesús anuncia que uno lo va a entregar y es Judas el que mete su pan en la copa de él y toma ahí, el Señor le dice, ve y haz lo que tengas que hacer y hazlo rápido. Y si usted sigue leyendo el texto, dice que en ese momento en que Jesús le dice, vaya y haga lo que tiene que hacer, dice, Satanás entró en el corazón de Judas. Ya no solamente le había puesto la semilla para que pecara, sino que ahora por completo se había apoderado de él. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando un hombre o una mujer venden a Dios, venden a Cristo por dinero, por privilegio, por posiciones, lo venden con sus pecados, lo niegan, lo pisotean como lo hablábamos anoche, cuando pisotean la preciosa sangre de Cristo. Eso es una seña inevitable de que Satanás no solamente los está tentando, sino que Satanás ha entrado en sus corazones. Mis amados hermanos, la Biblia dice que al que más se le da, más se le dé más. A medida que usted y yo estudiamos estos pasajes, tenemos una mayor comprensión de las Escrituras. Y al comprender mayormente las Escrituras, somos más responsables de nuestra fe. ¿Qué pues haremos? ¿Pecaremos deliberadamente? ¿Seguiremos en esas andanzas paganas? ¿Seguiremos pisoteando la sangre de Cristo? ¿O empezaremos a comportarnos
como verdaderos hijos de Dios. Niños, ustedes que están aquí, si a ustedes los invitan a una fiesta, un cumpleaños, lo que sea, se cantan y aplauden y hasta se bailan esa canción del cumpleaños, pero llegan a la iglesia y cuando están cantando es así con una aburrición, como que a qué hora se va a acabar esto. ¿Dónde está la pasión por Dios? Yo quiero decirles algo, Dios es más importante. Si tú tienes gozo para disfrutar cosas del mundo, ¿cuánto mayor debe ser el gozo? Y esto no solo para los niños, para toda la iglesia y todos los que me están viendo. ¿Cuánto mayor debe ser el gozo y la pasión por las cosas que yo debo hacer para Dios? La Biblia dice en los Salmos que cuando cantemos lo hagamos ¿con qué? Con alegría, con palmas en las manos, con el gozo completo, con júbilo. La Escritura dice que cuando el pueblo de Dios se reunía a la nación para alabar a Dios, vayan al Antiguo Testamento y lean todo esto. Cuando la nación de Israel en sus diferentes fiestas se reunían y alababan y cantaban a Dios, dice la Escritura que las naciones vecinas escuchaban a la nación de Israel alabar. ¿Cómo sería el sonido de las voces, de las trompetas, de los instrumentos de la nación de Israel cuando alababa a Dios, que los pueblos, las naciones vecinas los escuchaban? Era tan fuerte el gozo y la alegría que tenían que se podía escuchar. Impresionante. Tan fuerte era el gozo que David danzaba delante de la presencia de Jehová. Pero muchos no se quieren ni levantar de la silla. Esto no se los digo como un regaño. Se los digo como una manera en que ustedes comprendan, mis amados hermanos, lo importante que es que cuando alabemos y glorifiquemos a Dios, que cuando nos reunamos como iglesia, le respetemos, que cuando lo alabamos lo hagamos con todo el corazón y que cuando salgamos de este lugar a seguir en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestro hogar, donde quiera que seamos verdaderamente luz. Seamos ejemplos, demos testimonio de que Cristo verdaderamente mora en nosotros. Última cita bíblica para terminar. Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Amén. Vamos a leer desde el versículo número 5 en adelante. Quiero que usted le ponga mucha atención a este pasaje. Isaías 53, versículos del 5 en adelante, dice así la Escritura. Mas él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros. ¿Quiénes? Todos nosotros. ¿Qué hicimos? Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que lo crucificaron como el peor de los impíos, pero cuando lo enterraron en la tumba de José Arimatea, que era una tumba de gente de dinero. Ahí se está cumpliendo esa profecía. Tremendísimo. Sigue diciendo la Escritura. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová
quiso quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová verá en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo. ¿A quiénes? A muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Esto fue lo que hizo Cristo por nosotros. Sufrió la peor humillación, el oprobio, sufrió inclusive el abandono mismo de Dios, del Padre, y todo lo hizo por nosotros. Y dice que lo soportó por nosotros, y fuera de eso oró por nosotros. Y usted mira la escritura dice que Él sigue allá orando e intercediendo al Padre por nosotros. Ese es Cristo. Ese es nuestro Señor. Uno que nos ama de una manera impresionante. ¿Seguirás tú pecando? ¿Seguirás tú viviendo como si nada te importara en la vida? ¿Seguirás tú despreciando al Señor con tu manera de actuar, de pensar, de hablar, hasta cuando vienes a la iglesia, en la forma en que lo haces? ¿O empezarás a darle tu verdadera adoración al Señor? Este es Cristo, nuestra Pascua, al cual sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor Jesús? Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar, mis amados hermanos, y a darle gracias al Señor por su gran amor y su gran bondad. Amado Dios de Israel, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu gran amor y tu gran bondad. Gracias por todos los hermanos que aquí en este lugar, Señor, se congregaron el día de hoy para adorarte, bendecirte y conocer de ti a través de la palabra. Gracias por los hermanos que a través de los distintos medios, Señor, Padre Santo, se conectaron, Señor, y hoy aprendieron de ti. Ayúdanos a todos nosotros, Señor, a comprender la importancia de lo que eres tú, de lo que tú significas para nosotros, de que tú eres nuestra Pascua, nuestra verdadera Pascua. A ti, Señor, sea la gloria, el poder, el honor. Permítenos, Señor, ser diligentes y responsables con nuestra fe, Señor, y comportarnos de una manera digna delante de ti. Gracias porque tú, Señor, fuiste el Cordero inmolado que murió por nosotros en aquella cruz. El Cordero inmolado, Señor, que su vida dio por nosotros. Gracias porque tú pagaste, Señor, por nosotros en la cruz. Enséñanos, Señor, a comportarnos con dignidad, con santidad y justicia en todo lo que hagamos, y que cada día que pase podamos honrarte a ti de la mejor manera. A ti sea el honor y la gloria, Señor Jesús, por todas las generaciones en esta hora tan preciosa. Muchas gracias, eterno Dios. Amén y amén.